me gritan para chingarme, pero me gusta. Aquí en México, el humor también incluye que te den a veces apodos. A mí me llaman chino. O sea, chino... Oye, chino... O sea, la palabra chino, ¿cómo puede ser apodo? Pero me dicen, el chino, el chino. Y creo que ellos me gritan para chingarme, pero me gusta. De verdad me gusta esa cultura de ofender a alguien fácilmente. Eso me gusta. Es un poco en el lenguaje del amor del mexicano. Ujú, Yo siento que incluye a veces ujú. que te insulten un poco. Sí, Es pero a veces ajá, es una muestra eso de... me gusta, me encanta. Una muestra de amor cuando te pongan como Ajá, apodos, ¿no? ajá. Eso me gusta, porque en Corea solamente entre amigos hacemos broma o insultamos. En Alemania, oh, Pues depende. O sea, sí hay confianza. Por ejemplo, con mis compas, ujú, sí nos hablamos fuerte y claro, todos, sobre claro. todo somos Ujú, como en nuestro círculo de amigos, ujú, como medio multicultural. ujú. Y con desconocidos, No, cuidas sí, le palabra. tienes que primero ganar la confianza y ya después puedes hacer un chiste Mm. como más llevado, ¿no? Aquí no tanto. Sí, sí hay algunas personas que cuidan su palabra, Sí, man. pero hay muchos que no cuidan su palabra, pero me gusta, de verdad, me encanta eso. Insúltame, eso me gusta. Güey, cuando una vez, donde yo vivía, habían ahí unas personas y uno me pregunta, oye, güey, ¿de dónde eres, carnal? Digo, de Alemania. Ah, pinche hijo de... Me dice. A ver, eso si hubiera dicho en Alemania, ¿pasaría algo? No mames, güey. O Ya sea, no, ya no. justamente algo pasó hace poco que llegó un compa alemán y Ajá. otro compa mío muy bueno que es mexicano. ¿A Y él Alemania? bien, no, aquí en México. Ah. Y pues se conocieron este día Ujú. y vamos a hacer algo después, pues. Y le dice algo así de, como tu tío o algo así, me Ah, dice ah. mi compa Mexa, el alemán. Mm. Y el alemán se congeló. Dice, no, esto ya pasó. Esto es historia. Ah. ¿Es un tabú en Un Alemania? poco. Para mí no tanto, güey. Entonces, los comediantes alemanes no cuentan sobre ese chiste. Sí puedes hacerlo sin que te superfunen, pero tienes que como Ah, tener claro, como la claro, empatía de cómo lo puedes hacer, en qué momento, ¿no? Con claro. qué palabras, porque O sea, si es sí gracioso, puede hacer. sí es gracioso, pero no debería verse como, güey, no mames, te pasaste la lanza y sí heriste muchas personas, pues, ¿no? Pero entonces, para países cercanos como Inglaterra, No, Polonia, ellos son ellos súper llevados, güey. Los pinches con, ingleses, cada con- vez, güey, que los pinches ingleses llegan a Alemania, güey, para partidos de fútbol, Ujú. cantan una pinche canción de Ten German bombers were flying in the air. O sea, como de 10 aviones de combate alemanes estaban en el aire. Ah, de No, en la verdad. Segunda Guerra. Y que ya luego llegó el Royal Air Force y ya tiró uno, y ya solo eran 9, entonces 9 German bombers. Y les mama Ah, de como verdad. poner un poco sal en la herida, que digamos. No hay cancelación sobre eso. En Alemania. Ajá. No, no sé, no sé. Entre Inglaterra y No, Ah, pues como, güey, o sea, a los ingleses, como otro esos, país. pues les vale madres, Ah, güey. ¿No? Entonces, wow. sí, pero Mm. sí, es un tema, yo creo que todavía difícil en Alemania. Sí, a huevo. Claro, sí, yo también hay algunos temas que no puedo tocar porque no sé muy bien. Porque me Hitler no, yo no puedo contar porque yo no sé, sí, yo sé, pero como una persona normal, no, Claro. no sé profundamente. Para, Ya. para contar un chiste tiene que saber muy profundamente. Para ofender a alguien tiene que conocer a él. Por eso entre amigos bromeamos Claro, insultando porque eso conocemos entre también, nosotros, ¿no? exactamente, Pero, exactamente. pero aquí en México está más permitido. Por eso también, ¿no? Yo aprendí como bajar Ujú. esto acá en México, güey. Sí, ¿Sabes? De por que "Ey, no te eso. lo tomes tanto al pecho, güey". Es como, Ajá. hasta te quieren integrar, ¿no? Cuando te ponen Claro. un nombre chistoso. Es que por eso yo hablo perfectamente idioma coreano, Ajá, pero hablo más fácilmente idioma español. claro. Es que hablando coreano yo tengo que pensar mucho de... eso, a ver.
con cuidado, a ver. Que sea una palabra bonita. Sí. Pero en idioma español, así lo tiro. Porque ellos está permitido y además me da ventaja de ser un extranjero. Me perdona, ¿no? Claro. Ah, ese pinche extranjero no conoce. Ese pinche chino. No, pinche chino no sabe nada. Pero yo sé. Sí. Y hay coreanos que se ofenden cuando le dicen, a ver, chino. Sí. ¿Sí? O sea, yo subí el video de Pool de Pato, que era uno de mis mejores escenarios. Que Tú estuviste en Pool de Patos Pool de Pato, ajá. con tío Robert, Ajá. Lalo Villar, ok. Públicos me gritaron, el chino, el chino. Ahí empezó el apodo de chino. Me sentía muy contento. Es como un orgullo de ser comediante, como después de meter con un futbolista, como que, ¡guau! De verdad, me encantó. Yo subí ese video a los coreanos. Hay muchos comentarios que, pinche mexicanos racistas, ¿por qué están insultando a ese coreano? Ese comentario mismo es racismo. ¿Sí o no? O sea, está diciendo pinche mexicano racista. Pero yo estaba muy contento, ellos también estaban contentos, nosotros estábamos contentos, pero ese de internet coreano está insultando a nosotros. El troll coreano. Ajá. Que, ¡ay, no! Ajá. Pero él mismo no sabe que es un racismo. En Alemania también abundan siempre los que te quieren como dar lecciones. ¿Sabes? Ah. Que se quieren poner en un... ¿Eso no cosas de abuelos? Sí, pero en Alemania a la gente, creo que lo he mencionado también varias veces en el podcast, como en la cultura alemana, es bastante arraigado el cómo instruir, güey. Y antes había un estado, Prusia, y que era muy, en su cultura cívica, estaba muy arraigado el orden, el militarismo. Entonces en colegio como que tiene que sentar así, parado. Pues ya es más. No, yo siento, por ejemplo, ustedes son más cabrones así, pero, Sí. o sea, de ahí viene un poco, siento yo, es mi análisis ahora, ¿no? Que yo hice, que como que a los alemanes les gusta como recordar que es muy importante seguir a las reglas, güey. Y ahí ya estamos ahora con el otro tema con ustedes, por ejemplo, yo tengo la percepción, por ejemplo, tú hiciste el servicio militar. Sí, allá. era obligatorio. ¿En alemán también? Bueno, yo pude elegir entre servicio social o militar. ¿Qué es servicio social? ¿Trabajar en metro, autobús? Pues a mí me tocó en la ambulancia, básicamente. En la ambulancia. Pero obligatorio. Era bueno, me podría haber fumado 3 porros y ido borracho a la revisión cuando te hacen como una revisión física y ya dicen, no mames, esa bien pinche drogadicto, güey, y no lo vamos a usar para nada, güey, ¿no? Pero no lo hizo, o sea, llegué bien cuerdo y o sea, tienes que desnudarte, bla, 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 hasta te tocan tus partes, pues te checan todo el cuerpo. ¿No? Y nomás vieron que tenía yo algunas alergias, entonces yo era clase 2, hay 4 clases. Y las primeras, 1 y 2, tienen que servir al país. Pues. ¿Y por qué no fumaste mota para no entrar? O sea, ¿por qué no? No ¿Por sé, qué entraste? ¿Cuál era la pues, ventaja de hacerlo? Era bien inocente, tenía 19 años y yo sí quería servir un poco a la sociedad, güey. Para la sociedad. Y no sabía qué estudiar tampoco. No te pagan. Sí, recibí un pago bajito, pero poco. Es que en mi opinión, o sea, tú querías trabajar como un paisano para tu país. Claro, como ciudadano. Pues. Como así de mente, ¿no? Pues yo creo que sí, como aparte yo me quería meter a partes de ambulancia y así, y como, porque sí me llamó la atención y tal vez quería yo estudiar medicina, luego no lo estudié. Va. Pero para ver un poco cómo es la onda y así. O sea, ¿cuántos por ciento de Alemanias lo hacen? Ya no, ahora no están quieren. viendo tal vez reintroducir otra vez. Ajá. Por ejemplo, en Corea, ¿cómo viviste tú el servicio militar? ¿Cómo lo describirías? Es que en Corea todos los hombres, cuando seamos adultos, es obligatorio ir a militar. Pero, por ejemplo, discapacitados. Si eres muy discapacitado, no, nada. Pero discapacitado más o menos, no sé cómo se dice. Un poco de problema. Un poco de problema, pero no discapacitado tampoco. O sea, no sé.
Pero ellos trabajan como servicio social. Pero tampoco al 100. Ajá. Okay. Y ellos hacen servicio social, Ok. como de metro, ambulancia, de autobús, en la calle, limpiando, esa cosa. Pero si tú eres, si hombre, no sé, y tienes que ir a militar. Ajá. Yo tenía que ir a militar, pero yo pasé un examen. Pero hay varias maneras, ser militar o ser, no sé cómo se llama, coronel, no sé, un poco arriba de militar, no tan coronel, abajo de, no sé. Y no sé, manejar avión, hay varios paramilitares, ¿no? Y yo pasé COICA, por eso me mandaron Perú. Te mandaron a Perú, Perú. los coreanos. Ese concepto es así. Mira, ¿qué es guerra? ¿Por qué existe militar? Para guerra. Ajá. ¿Guerra contra quién hacemos? Pues Contra ustedes... otro país. Sí. Nosotros, Corea del Norte. Ajá. Actualmente, guerra no puede hacer guerra entre dos países, sino que siempre ayudan a algunos países. ¿Sí o no? Ándale. Entonces, mira, a ti, a mí, te voy a mandar a Perú. Ok. Entonces dice al gobierno de Perú, mira, gobierno de Perú, estamos mandando buena persona que pasó examen. Él va a ayudar en educación. Por eso me metieron a secundaria enseñando educación física, que era mi carrera, educación física. Estamos mandando buena persona para ayudar a su sociedad. Sí. Cuando hay guerra entre nosotros, no olviden. ¿Entiendes ese concepto? Sí, 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 sí. Ajá. O sea, ok. Tú te inscribiste al servicio militar. Era pero... obligatorio, Ajá. pero yo pasé un examen Ok. para hacer como un poco especial. Ok. Y te mandaron a Perú. Perú. Y ahí básicamente Trabajé trabajaste- para los peruanos Ajá. cobrando gobierno de Corea. Era Profesor de educación física. porque era mi carrera. Y ahí los hiciste sudar a los pobres peruanos. Ahora, ¿tuviste alguna formación con el arma, por ejemplo? Solo un mes. Bueno, solo. Tienes que entrenar un Claro. mes. Es obligatorio. Ya. Por ejemplo, si tú sacas medalla de oro siendo deportista, ya no hace falta ir a militar. Pero o sea, tienes ¿en que las aprender un Olimpiadas mes. o qué? ¿Ah? En las Olimpiadas. Olimpiadas. Medalla de oro. O sea, a la cara 4 años. Pero hay varios partidos. Claro. O Copa Mundial. Si tú llegas a semifinales Copa Mundial, creo. No hace falta ir a militar, pero tienes que entrenar un mes. Ya. Aunque sea especial, solo un mes. Yo también por eso entrené un mes. Con pistola. Pa. ¿Y cómo es este entrenamiento? ¿Cómo lo describirías? Ay, no sé, caminar mucho y levantar temprano, dormir temprano, o lanzar balas y obedecer. Aprender a obedecer. No preguntar. Esas cosas. De militares. ¿Podrías dar como una orden militar en coreano? 차렷! 열중샷! 국기대항 경례! 바로! ¡Hala! Saluda a bandera coreana. No manches. También dan ganas de invadir un país ahora, güey. Sí. Bueno, yo siendo alemán tal vez no es tan A ver, recomendable. alemán, ¿cómo es? Ahí, Pero a mí nunca me tocó, pero sí, como... yo también. ¡Achtung! Ya dicen, Gewehr bei Lauf. Y como, ya... Esas cosas aprendemos. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. ¿Hay canción? Bueno, también es una... Te parece así. Sí, también hay una canción de Rammstein que canta eso de Links, 2, 4. Links se llama. Sí, así está. ¿Conoces Rammstein? ¿Rammstein? Rammstein. ¿Rammstein? ¿Es una La banda persona? de música. ¿Rammstein? Rammstein. No sé. ¿Qué escuchas? ¿Tu voz? No, pero de música, güey. Apate. ¿Qué es eso? De K-pop que está lanzando ahorita. Moda. ¿Te gusta K-pop? No escucho K-pop. Sí escucho porque está prendido cada lado, pero no tanto. Aquí en México, ¿qué escuchas? Yo en esos días casi no escucho. Solo veo comedia. Yo también muy coreano de tu parte, ¿no? No escucho. Enfocarse en una sola cosa. No, además es que me gusta escuchar más letras. Ok. Entonces yo escucho balada coreana. De México no entiendo porque es otro idioma. Además cuando se cantan más difícil de entender. K-pop tampoco entiendo porque ya no hablan en coreano y además ¿Cómo ya no hablan en coreano en K-pop? pegó mucho
fuerte a extranjero. O sea, K-pop no era tan popular en Corea. Ok. Se hizo más popular fuera de Corea. BTS. BTS no era tan famoso en Corea. Pero su ritmo está chido, ¿no? Como el de Gangnam Style. No, bueno, eso sí Eso fue era coreano. inicio, creo. Ajá. Sí. Gangnam Style era inicio. A la madre, cómo pegó este güey. Sí. Yo no sé por qué K-pop está tan popular. ¿Por música o por baile también? Porque bailan chido. Sí. Es que no existe ese grupo que bailando todos juntos. Es cosas de Corea que trabajamos muy duro. Oye, bailan como unidad. ¿Eh? ¡Chanut! ¡Proyección! ¡Ah! Como militar, baila. Por eso ahorita bailan como, ¿no? Pa. Todos juntos, ¿verdad? Ujú. Creo que ellos, para ser K-Popper, entrenan como deportistas. Claro. Ellos No, tienen tiempo para entrenar. No si, tengo- si no logras algún nivel, ya Fuera. perdiste tu tiempo. Ajá. A la madre. Sí. Como muchos coreanos me lo han contado, yo me imagino la sociedad en Corea, pues sí, como muy rígido en el sentido a que tú tienes que rendir algo, pues. Ahorita ¿no? estamos peleando con eso, creo. ¿Sí? Ahorita ya estamos descubriendo por inteligencia artificial, por internet, que ya conocemos fuera de otro país. Oye, ¿por qué vivimos así? Mm, Podemos vivir algo Más así, chill. ajá. Además, como, ¿para qué estudiamos? Ya salió inteligencia artificial. Yeah, Tenemos que pensar primero para que estudiamos. Porque claro. yo creo que, mi punto de vista, estudiaba para estudiar. No era para la vida, pues. Ajá, Bueno. estudiar para esto, porque tenía que estudiar. Pero ahorita estamos pensando. Yeah. Ahorita, yo pienso. Estamos pensando. Tenemos que estudiar primero pensando, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué obedecemos algo orden? Yeah. Pero todavía hay muchas personas que solo viven sin pensar, en mi punto de vista. Por eso mi canal de YouTube, Sí. vale. Por eso pegó. Ajá, por eso estoy mostrando. Mira, así vive. Así, viva la vida. ¿Cuántos seguidores tienes en tu canal? Ahorita. 1 millón, sí. A la madre, si eres famoso allá, güey. Sí, yo medio famoso. Allá en Corea puedo ganar más dinero. Más cómodo. Así, con famoso, o sea, lleno teatro. Pero no, yo quiero subir mi nivel de comedia. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que tú descubriste que tenías esa pasión por la comedia en general? No sé, casual. O sea, en Perú, yo era... Fue ya, ok. No, en Perú yo era yo era profesor de educación física, ¿verdad? Ajá. Profesor no era trabajo, sino que era un sacrificio. Ok. O sea, yo tenía que hablar palabras buenas con responsabilidad. No solamente tenía que enseñar educación física, sino que tenía que enseñar la vida a los niños. Claro. Pero no, o sea, yo no quiero hablar bonito. O sea, yo no quiero ser responsabilidad. Pero me gustaba hablar ante gente. Y ahí lo Sin notaste. responsabilidad. Eso era comedia. Entonces, O sea, la comedia. Ajá. Ok. Por eso empecé a hacer comedia en Corea. Yo estaba en una televisión, porque en comedia tiene que pasar un examen para ser comediante. O sea, O sea, pero ¿quién hace ese examen? ¿El gobierno? televisión mismo. La televisión. Cada televisión tiene un programa de comedia. Ok. Cada año hay examen para sacar comediantes nuevos. Ese güey, o sea, los coreanos, no manches, son muy raros, güey. Hasta para los comediantes les ponen un pinche examen, güey, no mames. Es que no había manera, porque no había YouTube. ¿Qué tú harías Claro. si no hay internet? ¿Cómo puedes ser comediante? Pues sí. No, claro, entras al examen. Por eso primero entramos teatro. Ya. Empezamos limpiando, aprendiendo, a ver cómo puedes subir escenario. Y ahí preparamos examen para entrar a televisión, porque teatro mismo no cobramos muy bien. No podemos vivir solamente con teatro. En televisión cobramos, ¿no? Entonces yo entré a televisión. Yo hacía como extra, porque yo no era famoso ni bueno, era novato. Yo era como extra, tal. Pero yo entré en 2013 y veía televisión mismo estaba cayendo contra YouTube. Yo lo vi. A ver, ahorita televisión
nuestro programa de comedia estaba muy alto, o sea, todo el mundo veía. Pero se nota que está cayendo televisión mismo. Cuando yo sea bueno, pasando 4 años, cuando yo sea estrella de este programa, pero televisión mismo está aquí, tengo que hacer algo. Por eso yo salí de televisión y buscando manera. Por eso fui a España, porque yo hablaba español, a ver, en otro país también habrá comedia. ¿Y ahí hiciste en España tu primera función de comediante? Stand-up. Stand-up. O sea, en Corea hacía sketch como extra, Ajá. pero cuando fui a España compré un boleto de 8 euros, que era más barato. Solo puse comedia en Madrid. Fui en sketch para hacer 3 horas. Salen como 80 comediantes en Corea. Pero en España, donde fui a stand-up, solo salió una persona con 2 horas. Ok. Eso era mi choque cultural. Ok. ¿Cómo puedes hacer jajajijo por 2 horas una persona? Sí, está cabrón. Eso era stand-up. Yo no sabía de stand-up. Por eso como, bueno, quiero intentar. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. ¿Cómo se dice adiós en coreano? Igual. 안녕. Año. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Chus. Aur. Año.